Muchísimas gracias, Francis, en compañía del doctor Ricardo Matamoros. Es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En días recientes han emitido un documento resumiendo un poco las proyecciones de cierre en los distintos indicadores económicos del país. Así, en breve resumen, doctor, ¿cuáles son esas proyecciones en cuanto a crecimiento económico, inflación y estos indicadores que son de vital importancia para el país? Sí, en nuestro último boletín hemos analizado varias de las cifras oficiales económicas del país, pero también lo hemos complementado con nuestros propios estudios y con nuestros propios datos. Estamos estimando de que vamos a cerrar este año con un crecimiento entre 3.2 y 3.7%, que es más o menos en concordancia con lo que el Banco Central ha estilado, más o menos ha proyectado 3.5, nosotros creemos que podemos llegar hasta 3.7. El tema de la inflación, vamos a cerrar con una inflación alrededor del 5.5%, más o menos también cercano a lo que el Banco Central estima. Por el otro lado, por ejemplo, es importante el tema del crecimiento de las remesas. El Banco Central había estimado a junio, había estimado que íbamos a cerrar con un crecimiento de más o menos un 5%, pero si uno analiza las cifras a noviembre, que ya habíamos recibido casi 8.400 millones, y dado diciembre, que es un mes donde se recibe mucho más que en los otros meses del año, creemos que vamos a superar los 9.100 millones de lempiras, con un crecimiento entonces de dólares, con un crecimiento arriba del 8%, y creemos que en 2024 esa tendencia se va a mantener. Por el lado, por ejemplo, de los indicadores del sector público, de la parte fiscal, creemos que aquí lo que va a ocurrir es que vamos a cerrar con un déficit fiscal abajo del 4%. Esto está explicado por varias razones. Una de ellas es el tema de que, si bien es cierto, los niveles de ejecución presupuestaria este año son superiores a los del año anterior, pero no vamos a cerrar con un 100%, y esto hace entonces que el déficit fiscal termine siendo un poco más pequeño o corto de lo que estaba planificado, y también eso tiene que ver también con el nivel de endeudamiento. Vamos a cerrar con un nivel de endeudamiento de deuda externa de la Administración Central alrededor del 47-46%, que esto también está explicado, crecimiento económico, pero por el otro lado también el hecho que no se haya ejecutado todo el presupuesto, eso ha hecho entonces que no se haya contratado toda la deuda que estaba originalmente planificándose contratar, y por lo tanto entonces tenemos ya una situación, digámoslo así, o el gobierno entra con un 2024 con un margen de maniobra precisamente para impulsar inversión de tipo pública que se ha anunciado, ¿no? De ejecutarse, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que se ha anunciado que va a ser superior a 14.000 millones de lempiras, podría ser una noticia bastante positiva para el próximo año. Brevemente, doctor, en este boletín ustedes incluyen una serie de recomendaciones, entre ellas establecer políticas públicas orientadas a diversificar la estructura económica y fortalecer la competencia. ¿Qué específicamente es lo que se debe hacer en aras de lograr ese objetivo, ese propósito? Sí, bueno, en resumen, todas las cifras que acabamos de decir si bien es cierto, son positivas, pero son situaciones y son cifras insuficientes para poder cambiar, por ejemplo, los niveles de pobreza, para bajar los niveles de desempleo, para poder cambiar, por ejemplo, el tema de la subocupación, las personas el más de 1.4 millones de personas que trabajan y ganan menos del salario mínimo. Para eso entonces se necesita generar cambios de tipo estructural, y uno de los más importantes tiene que ver con el cambio de la matriz productiva. Definitivamente necesitamos pasar de las políticas públicas asistencialistas que solucionan el problema solamente en el año en que se recibe el beneficio, a políticas públicas que lo que busquen es transformar el ecosistema emprendedor.
en primer lugar hacia fortalecer temas como acceso al crédito, el tema de capacitación. Sabemos que, por ejemplo, no es de corto plazo, pero es urgente una reforma educativa de tipo integral que permita cerrar la brecha que existen entre el mercado laboral, las necesidades del mercado laboral y las necesidades del siglo XXI con las habilidades que los jóvenes salen teniendo de parte del sistema educativo. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNA. Regresamos al estudio.